Bien, ya para hacer algunas consideraciones, por supuesto, y con mucho placer, dimos la palabra a una luchadora, una militante, como lo es Cecilia, y en temas de enorme actualidad y que no deben ser, como muy bien ella lo resaltó, dejados de lado. Al comienzo del programa dijimos que realizaríamos a su vez algunas consideraciones sobre un tema que después continuaremos hablando, porque no es menor, es un tema de enorme importancia. Ahora, bueno, se ha mediatizado, ahora no, desde hace varios meses, el tema de este culebrón, para darle un calificativo, de esta cuestión ya obscena, ¿no? De esa necesidad casi patológica de aparecer en los medios, en las redes sociales, es decir, redes sociales y después programas televisivos, plataformas, streaming, etcétera, 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 que se encargan de retransmitirlos, de leerlos, todo este tema de Guandanara, Mauricardi, Eugenia China Suárez, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora se suman los padres de algunos de los hijos de la señora Eugenia China Suárez, que evidentemente en esto coincido con un conductor que es conocido, Ángel de Brito, que dijo esa necesidad mediática. Es una persona que indudablemente tiene una patología de aparecer mediáticamente, como una desesperación, ¿no es cierto? Pero bueno, no voy a hacer análisis psicológico o psiquiátrico de esta persona y su deseo muy visible de querer ganar dinero, 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 dinero. No es la única, desde ya se suma este actor de origen chileno, Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré, padre de alguno de los hijos. Es decir, viajan, se van, ¿y los hijos qué? Perdón, son hijos. Existen derechos, son seres humanos, niños de corta edad y o adolescentes que tienen voz, que escuchan, que padecen todas estas bestialidades, barbaridades que se realizan tanto a nivel judicial como a nivel mediático. Se realizan, se mediatizan, redes sociales, desde ya concurren a establecimientos educacionales, tienen vida social, incuestionablemente, y todo esto se va haciendo todo un círculo vicioso que repercute inexorablemente, y está comprobado por médicos y médicas clínicas, psicólogos, psiquiatras, en la salud psicofísica. Obviamente que es una violación total, completa y absoluta de derechos esenciales, de derechos humanos de estos niños, de estas niñas, que quieras o no, están en un ambiente que puede ser de muchísimo dinero. Estos son los casos que se conocen, pero en tribunales, en los tribunales de familia, en Rosario uno lo ve, atiborrados de casos en los que se toman de rehenes, como cosas, como objetos, no como seres humanos, a los niños, a las niñas, a los hijos, a las hijas, para, por ejemplo, el tema de los alimentos. Hay personas muy pocas que no pueden pagarlos, muy pocas. Otros, que son los más, directamente
tienen que recurrir a tribunales, pero lo hacen de una manera deliberada para humillar, degradar, violentar a la ex pareja, hombre, mujer o la orientación sexual que fuese, ¿no es cierto? Y acá, ¿los hijos qué? Perdón. Lo vemos en las defensorías, en gente que no tiene recursos y va a las defensorías. Están atiborradas de estos casos. En hijos, hijas que no tienen para comer, que las madres, aún trabajando, pues también tienen que cuidarlos. ¿En dónde lo dejan? Solos. Niños pequeños, niñas pequeñas. Las escuelas, la vestimenta con los precios tremendos. Todo esto, si lo vemos en personajes mediáticos, lo tenemos que llevar también al terreno de la realidad, y ya desde décadas está sucediendo esto, décadas y décadas. La justicia actúa, pero a veces muy lentamente y no toma medidas mucho más rápidas, eficientes e inclusive que está contemplado en el Código Civil y Comercial, que ya data de varios años. Exactamente, fue reformado en el 2015, contempla el tema de la prisión, no por represión, sino porque quien incumple es un delincuente, quien no paga la cuota alimentaria, quien no le permite comer o acceder a una vida digna como la que tenía cuando convivían con la pareja, es un delincuente. También este exfutbolista, cantante, en fin, que va de pareja en pareja, Daniel Osvaldo, que aparentemente también está en el tema de no pagar la cuota alimentaria, se lo cita en tribunales. Todo esto lo absorben, lo chupan, lo aspiran los hijos e hijas. Esto es el tema de la responsabilidad parental, que justamente está contemplada en todo un capítulo especial del Código Civil y Comercial, obviamente vigente en Argentina, en leyes específicas a nivel provincial, en procedimientos, es decir, la ley de fondo y el procedimiento. Y por supuesto, en leyes, mejor dicho, pactos, sí, normativa más que leyes, ¿no? Normativa, normas, carácter más genérico, de carácter constitucional y supralegal, que son compromisos internacionales que ha contraído Argentina ante organismos internacionales, ONU, concretamente Derechos de Niños y Niñas, UNICEF, OMS. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña está plenamente vigente. ¿Se cumple plenamente? No. Los derechos constitucionales de niños y niñas, hijos, hijas, de parejas separadas, uniones convivenciales, casamientos, divorcios, separaciones, de hecho, ¿se cumplen? No, muy poco. O son violadas permanentemente. Una violación, otra, está contemplado prisión. Muy pocas veces se utiliza. Pagan una parte y ya con eso vuelta la rueda a funcionar. De hecho, un psicólogo, Richard Gardner, en 1985, profesor, en realidad es de psicólogo no, de psiquiatra, profesor
Psiquiatría, determinó el síndrome de alienación parental, el SAP. Y no es menor. En muchos casos fue reconocido, no reconocido, pero de hecho existe. Es decir, es un desorden psicopatológico en el cual un niño, una niña, de manera permanente denigra, insulta, sin justificación aparente, a alguno de los progenitores, padre, madre. Y esto ocurre cuando a veces está fomentado, incentivado, estimulado perversamente por el padre o por la madre. Ha ocurrido en los casos de ahora la utilización permanente de redes sociales. En muchos casos, en su momento, el SAP, es decir, el síndrome de alienación parental, no ha sido reconocido. Ahora ha sido reconocido en varias universidades, en todo el mundo, en nuestro país también. Pero es un tema que no es menor, porque estas separaciones y esta utilización, este atropello a derechos esenciales humanos de hijos e hijas, de niños y niños, ya está comprobado que produce trastornos en la parte física, en la parte psíquica, es decir, en el cuerpo. Probablemente no en un día, en 2, en 3, inclusive en la adolescencia, violencia, de hecho, aislamiento, suicidios. Está absolutamente comprobado, no solamente a nivel Argentina, sino a nivel mundial, porque no es un tema que es propio de Argentina, sino a nivel mundial. Le pido que tengamos en cuenta estas situaciones que no son menores, también los programas denominados de chimentos, ¿no es cierto? Hacen uso y abuso, porque les da rating de esto, pero no estaré en contra de la censura, todo lo contrario, aclaro, pero no estar favoreciendo a estas discusiones, estas provocaciones, estas situaciones que llevan a tribunales, a padres, exconvivientes y demás, existiendo hijos e hijas de por medio. Viajan, vuelven, los llevan, los traen. Creo que cuidan más al equipaje que llevan que al hijo y a la hija. No es menor, no es menor. Bien, daremos por finalizado este Abrir los Ojos del 11 de julio del 2025 y nos reencontraremos a través de las redes sociales propias del programa y el próximo viernes por la FM Gran Rosario 88.9. Buenas noches.